Bienvenida al módulo Liderazgo y Resolución de Conflictos en el Ámbito Político y Social, de las Escuelas de Líderes Políticas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ejecutadas por la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Hola a todos y a todas, mi nombre es Karin Frojmovich y siguiendo con la Escuela de Líderes Políticas y el tema de liderazgo y resolución de conflictos en el ámbito político y social, ahora pasaremos a revisar el contenido 2 que tiene que ver principalmente con cómo desarrollar algunas destrezas de liderazgo. Los temas que abordaremos en este contenido dicen relación con mujeres al liderazgo de una forma un poco más amplia, seguido por algunas destrezas fundamentales a considerar para obtener un buen liderazgo. Veamos entonces qué entendemos por mujeres al liderazgo. Como pudimos ver entonces en la noticia y en la columna de la actividad introductoria, hay mundos que han estado por mucho tiempo reservados a los hombres y principalmente a los hombres blancos, como pudimos ver en el tema anterior. O sea, no a todos los hombres del planeta, sino solo a algunos de ellos a los que se les ha podido ver reservados, entre comillas, este privilegio. Y que las mujeres tomen esos lugares entonces no implica que deban tomar características masculinas, sino que es muy importante entender que debemos liderar desde las particularidades femeninas. Este es un punto muy importante de tener en mente porque si bien ha sido un espacio que ha estado reservado a hombres, no significa que al tomarnos este espacio debamos ser como ellos, sino que debemos liderar desde nuestras propias particularidades y justamente uno de los desafíos tiene que ver con encontrar esas particularidades y poder hacer un liderazgo más bien único de lideresas mujeres, un liderazgo especial y con algunas características propias que se distingan de otros líderes que lo han sido antes. Y en este sentido, entonces, es muy importante, como ya lo hemos mencionado, tener en mente que el liderazgo no es solo dirigir, sino que es una forma distinta de ver y de abordar el mundo y las relaciones que se generan en él, lo cual se genera de manera diferente al ser mujeres que al ser hombres. Y para esto entonces es necesario desarrollar ciertas competencias que permitan relacionarse con otras personas de una forma activa, que permita validar, escuchar y respetar a los demás en conciencia de lo que les ocurre a ellas en esa relación. Veamos entonces algunas destrezas necesarias de desarrollar para un liderazgo exitoso en mujeres. Por un lado, es importante tener en mente que no hay una sola verdad. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuántas veces hemos dicho y escuchado que no es bueno tener prejuicios sobre alguna situación? Sin embargo, más que prejuicios, cada persona tiene juicios o creencias sobre la realidad que se determinan según su experiencia de vida y el contexto y el tiempo en el cual ha vivido cada una de estas personas. Y estas favorecen una interpretación distinta de un mismo hecho. O sea, en este sentido, lo que siempre entendemos como un prejuicio, como algo negativo, no necesariamente lo es negativo porque es una forma de mirar la realidad y de abordarla, y también el respeto hacia los demás implica en entender por qué está teniendo esa forma de mirar algún fenómeno en especial, algún hecho que está ocurriendo, alguna situación que se esté generando. Entonces, no existe la verdad absoluta, sino que hay tantas interpretaciones posibles como personas hay en la situación implicada. Así entonces, las personas debieran poder comprender el espacio intersubjetivo de las relaciones humanas, lo que se da entre cada una de ellas. Y esto permitirá entonces, en definitiva, relacionarse entre sí, evitando la descalificación y respetando y validando otras visiones distintas a las propias. Otra destreza importante de desarrollar, que ya le hemos mencionado, tiene que ver con la inteligencia emocional. Seguro que a todos y todas nos ha tocado conocer personas que nos parecen muy inteligentes en relación a un área de conocimiento. Sin embargo, esto implica que se devuelvan igual de bien al abordar el mundo y las relaciones. Esto justamente es lo que aborda la inteligencia emocional. Y se entiende principalmente una forma en algún concepto
fácil de abordar, que es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y la de los demás, de motivarlos y de gestionar adecuadamente las emociones en relación con cada contexto. Otra destreza importante de desarrollar tiene que ver con la comunicación verbal, pero también la comunicación no verbal. Generalmente cuando hablamos de comunicación pensamos en lo que decimos en palabras, ya sean escritas o habladas. Sin embargo, es muy importante considerar que también nuestro cuerpo habla. Hablan nuestras manos, nuestra mirada, nuestra postura, nuestros brazos. La comunicación no verbal es reflejo de nuestras emociones y lo es mucho más de lo que puede ser la comunicación verbal. En ese sentido, nuestro cuerpo es mucho más fiel, mucho más fidedigno a lo que estamos sintiendo que lo que puede ser nuestras palabras. Podemos estar diciendo algo, pero en palabras, sin embargo, nuestro cuerpo puede estar diciendo otra cosa. La comunicación no verbal puede estar comunicando algo distinto a lo que queremos decir. Y en ese sentido, entonces, es fundamental aprender a ser consciente de las emociones y favorecer la congruencia entre la corporalidad y el contenido expresado verbalmente. Actualmente está demostrado que más del 90% de la comunicación es no verbal. Por consiguiente, es imprescindible potenciar la conciencia sobre la corporalidad al comunicarnos. Se trata entonces de comunicar lo que no decimos en palabras. Otra destreza es la de escuchar activamente. Solemos creer que solo somos activos en un grupo o en equipo, en una reunión, cuando hablamos, cuando decimos algo, cuando expresamos alguna idea o alguna opinión. Sin embargo, también podemos ser activos al escuchar, al estar en silencio, pero estar escuchando de manera activa. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando ponemos no solo atención en el contenido de las personas, en lo que están transmitiendo, sino que también en abrirse a detectar sus inquietudes y percibir sus emociones, en percibir entonces eso de que no están comunicando en palabras, que no están comunicando de manera verbal. La escucha activa es muy importante en el sentido de que predispone al cambio y permite a su vez integrar ideas nuevas o distintas a las ya concebidas. Implica entonces esta apertura de mente, apertura de abordaje hacia las relaciones y hacia el mundo, como mencionábamos anteriormente. Otra destreza importante es la de entender el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo como líderes o lideresas y con el cual entonces debemos lidiar y generar negociaciones en posibles conflictos. Cuando hablamos con un amigo o nos encontramos con alguien en la calle, lo hacemos de igual manera que cuando vamos a solicitar un trámite formal a alguna institución, por ejemplo, a solicitar un crédito bancario, algún documento. La respuesta que podemos decir es que no, ¿cierto? Otra destreza igualmente importante entonces es la capacidad de entender el contexto de distintas conversaciones y cómo debemos generar esa conversación para que nuestro objetivo se cumpla de la mejor manera. Por ejemplo, no es igual una conversación para coordinar acciones con una colaboradora o un colaborador que una conversación para definir posibles acciones con autoridades de una institución y dar solución a un conflicto. Y de esta forma, entonces, el estar consciente de los distintos tipos de conversaciones que existen y cuál es la que necesita diseñar, facilitará el manejo que debe tener una lideresa o un líder. Por eso es muy importante considerar el contexto en el cual estamos abordando y nos estamos desenvolviendo para poder llegar de mejor manera a nuestro objetivo y poder guiar además mejor a nuestro equipo. Por otro lado, es muy importante también la destreza de saber pedir y saber ofrecer. Muchas veces creemos que si pedimos ayuda somos más débiles o menos autosuficientes. Sin embargo, un líder o una lideresa sabe pedir ayuda y a su vez sabe ofrecer ayuda. El saber pedir permite satisfacer la inquietud que le da sentido a una petición. Si esta es efectuada de forma eficaz, aumentan las probabilidades de que se satisfaga la inquietud que impulsó el pedido. En este sentido, entonces, es importante distinguir también una petición de una orden y diferenciar cuándo se necesita una y cuándo se necesita la otra, porque en algún caso podemos necesitar una petición y por otro lado, en otros casos, es una cosa que es más una orden de manera más bien jerárquica, dejando espacio entonces a la otra persona para negarse o aceptar el pedido, según sea el caso.
y sin interpretarla como una amenaza personal. Eso es muy importante también, que debemos distinguir que una petición y una orden no están generando un ataque, entre comillas, personal hacia el otro, y a su vez esto también es importante considerar que en ambos casos la manera en que lo hacemos de manera respetuosa debe concebirse en ambos casos, tanto si es una petición como si es una orden. Y de esta forma entonces se potencia el liderazgo y no la autoridad, cuando la otra persona no ve una amenaza y le dé sentido a esa petición o a esa orden. El acto de ofrecer, por su lado, permite que la otra persona perciba en la lideresa o en el líder la capacidad para satisfacer sus inquietudes. Es fundamental también generar un clima de confianza al momento de ser líderes o lideresas. Da igual que los demás realicen algo que les solicitemos porque les hace sentido o porque de lo contrario recibirán un castigo. Si el caso es el segundo, como líderes o lideresas, no estamos generando un clima de confianza. La emoción que prima en el clima de confianza permite el reconocer a la otra persona, el aprendizaje mutuo, el saber delegar, el poder realizar preguntas poderosas. Por ejemplo, si la emoción se construye desde el miedo, no se va a facilitar que la otra persona realice sus quehaceres desde la convicción. Para esto, entonces, es importante fortalecer la gestión emocional y, en otras palabras, esto quiere decir el poder gestionarse emocionalmente en relación a las necesidades del contexto. Los líderes y lideresas requieren múltiples destrezas para llevar a cabo un liderazgo efectivo, ¿cierto? Y las mujeres no deben buscar liderar como lo hacen los hombres, sino desarrollar estas destrezas como lideresas mujeres, desde sus propias particularidades. Y esto podría aplicarse también entonces, como lo veíamos, a otras minorías que no han tenido la oportunidad hasta hoy de liderar, como lo son las minorías étnicas o como lo son las personas mayores. Justamente esas particularidades de esas minorías es lo que da la gracia y la riqueza del liderazgo que puedan ejercer. En este sentido, entonces, el liderazgo es una forma distinta de ver y de abordar el mundo y las relaciones. Tenemos que siempre tener presente que no hay una sola verdad y que es importante desarrollar la inteligencia emocional para poder abordar las distintas verdades que cada miembro ve desde su punto de vista. Debemos estar conscientes de nuestras emociones para que nuestro lenguaje no verbal diga lo mismo que el lenguaje verbal. Debemos entender el contexto de las conversaciones, cuánta formalidad o informalidad requieren, según su fin, según quiénes son los distintos actores con los cuales estamos relacionándonos. Debemos saber escuchar activamente en ese sentido, entonces, escuchar lo que no nos están diciendo explícitamente las demás personas. Saber pedir y saber ofrecer nos fortalece como líderes y lideresas. Y por último, fundamental, generar un clima de confianza. Muchas gracias por la escucha de este contenido 2. Ahora vamos a pasar entonces al contenido 3. Programa Mujer y Participación Política, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH.